Señores y señores, buenas tardes otra vez, otro lunes. Estamos ahora en la charla ya número 81 y vamos a continuar con lo que les empecé explicando en la charla 80, que era una mujer poseída por un espíritu pitónico. Habíamos acabado ya, puesto que Pablo lo que hizo fue, digamos, sacar el espíritu maligno de esta mujer. Pero yo explicaba las consecuencias, quería que supieran las consecuencias que se derivaron de esto. Vamos a rezar primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado. Y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo, como siempre, que me pueden escuchar por Spotify y por todos los demás audios, podcasts que existen. Bueno, existen, en fin, que las 4 más importantes, digamos, y además por los audios y los vídeos, y que evangelicen como yo intento, pues, evangelizar también. Y les decía el otro día eso, que era una forma de evangelizar el hecho de que extendieran los vídeos a otras personas si es que les gustan. Bueno, vamos a entrar directamente ya en el tema. Miren, una de las cosas, antes de continuar, una de las cosas que quisiera explicarles bien, que me parece que tal vez ustedes no conocen, o si lo conocen lo tienen un poco a lo mejor olvidado, es que existían los exorcistas judíos. O sea, había exorcistas judíos. Así como ahora sabemos, porque ha habido mucho movimiento a partir de la película y todo esto del exorcista y de tantas otras películas sobre los exorcismos y sobre las posesiones, en ese momento existían exactamente, había exorcistas judíos. El Señor no deja abandonado a su pueblo. Entonces, para demostrarlo, para explicarles bien el tema, ya saben que explico la Biblia con la Biblia, pues voy a irme al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22, y voy a explicarles un poco el hecho, es decir, que el Señor lo dice. Vamos a ver, voy a leer el texto. Capítulo 12, versículo 22, dice: Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía: ¿No será este el hijo de David? ¿Eh? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no expulsa a los demonios, más que por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí es un milagro triple lo que ocurre. O sea, estaba Jesús hablando, le presentan una persona que está poseída por un demonio y no solamente lo saca, dice, y lo curó, sino que dice que el texto nos dice que estaba mudo, probablemente no se sabe, no lo dice. Mudo a lo mejor porque el demonio no le dejaba hablar, y ciego, ciego sí. O sea que fue un milagro triple, empezó a hablar y además se curó de la ceguera y además el demonio desapareció de su persona. Pero claro, entonces la gente impresionadísima decía: pero ¿no será este el hijo de David? El hijo de David es como decir: ¿no será este el Mesías? Porque hacía muchísimos años que esperaban al Mesías. Y sabían que cuando llegase el Mesías haría cosas maravillosas. Ahora bien, los fariseos y los escribas no querían para nada que Jesucristo se identificase con el Mesías. Lo que querían, porque perderían ellos poder. De manera que se inventaron esto, que fíjense, no es nada más ni nada menos que una calumnia monstruosa. Los fariseos dijeron: Este no expulsa a los demonios más que por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, que están diciendo que Jesucristo estaba endemoniado, o sea, que tenía a Belcebú dentro. Y que debido a tener a Belcebú, había hecho un pacto con Belcebú para sacar a este demonio secundario, digamos un demonio menos importante que Belcebú, que había poseído a esta persona, que estaba ciega y muda antes de ser liberado. O bien que para poder sacar al demonio había hecho algún pacto de magia, de manera que había forzado a Belcebú a actuar contra este demonio que no tenía tanta importancia como Belcebú.
Claro, entonces el Señor, ¿cómo contesta? Fíjense, dice, él, conociendo sus pensamientos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Claro, o sea, un reino, o sea, un país en el que hay una guerra civil, queda totalmente destrozado porque son hermanos contra hermanos. Con el tiempo se rehará el país, pero queda terrible. Una guerra civil en un país mismo es horroroso. Lo mismo una ciudad, si en la ciudad gobiernan varias personas y no miran el bien de ellos mismos, pero no miran el bien común, pues la ciudad deja de estar brillante y agradable para las personas. A lo mejor, pues a lo mejor los autobuses funcionan menos bien, o a lo mejor las calles no están, hay más suciedad, porque nada más están pensando en ellos. O sea, es un país, es una ciudad dividida por varias personas que quieren gobernar. Y lo mismo una familia que esté dividida por unas cuestiones de herencia, acaba dividida y pobre, porque acaba pagando todo lo que tiene que pagar a los abogados, y ellos se cobran la mínima parte en lugar de hacer, digamos, de entenderse entre ellos. Entonces, por eso el Señor dice esto. Dice, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Entonces dice, si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede, cómo pues va a subsistir su reino? Si Satanás lo que quiere es permanecer siempre aquí, llevar a cuanta más gente que pueda al infierno y además hacer la vida horriblemente desagradable y desgraciada a la gente de aquí, ¿cómo va Satanás a ir en contra de sí mismo para desaparecer? Y entonces dice, y si yo expulso los demonios por Belcebú, dice, ¿por qué no se expulsan vuestros hijos? Vuestros hijos, aquí quería llegar yo, vuestros hijos, los judíos exorcistas, que en nombre del Dios Altísimo, en nombre de Yahvé Dios, expulsaban también demonios. Claro, dice entonces, si él, Jesucristo, los expulsa por Belcebú, los hijos, o sea, los judíos exorcistas, por quien los expulsan, en nombre de quien los expulsan. Entonces, digamos que los expulsarían ellos también por pactos con Belcebú, y entonces los escribas y los fariseos estarían también vinculados con Satanás. Por esa razón, después de dar toda esta explicación, él dice, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Y ahora dice, por eso ellos serán vuestros jueces. Ellos, o sea, los judíos exorcistas a quien vosotros habéis encomendado la tarea de hacer exorcismos, serán ellos mismos los jueces, en el sentido de que ellos mismos os dirán, os reprocharán, cómo es posible que nos digáis que echamos los demonios en nombre de Belcebú, cuando realmente vosotros sabéis perfectamente que los echamos en nombre del Dios Altísimo. Que sepan que existen documentos judíos con fórmulas de exorcismo que se amparaban en Salomón. Que sepan que no solamente que existían estos judíos exorcistas, sino que hay documentos judíos con fórmulas de exorcismo. Bueno, pues esto era un extra que les quería explicar, porque me interesaba que supieran este detalle, que quizá no todo el mundo lo sepa. Entonces vamos ya directamente al momento en el que Pablo ya saca al demonio de esta mujer poseída por este espíritu pitónico. Y dice el texto, dice capítulo 16, estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 19. Leo el texto entero. Dice, al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y Silas. Les arrestaron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad. Son judíos y predican
una costumbre que nosotros por ser romanos no podemos aceptar. Después de haberles dado muchos azotes, porque les hicieron arrancar los vestidos y los mandaron a azotar, les echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que les guardasen con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies con el cepo. O sea, esta es la consecuencia de haber sacado a esta mujer, de haber salvado a esta mujer con este espíritu pitónico. Miren, era todo cuestión de dinero. Ya hemos dicho que era una esclava que trabajaba estaba al servicio de personas que cobraban por lo que ella hacía. Claro, esta mujer, una vez que ya no tiene espíritu de adivinación, no le sirve para nada. Era una forma de ganar dinero. Ya les dije que en el templo de Apolo, pues la gente iba porque era muy supersticiosa y querían saber su porvenir. Entonces esta mujer que ya no sabe nada porque ya no va influida por el demonio y no adivina nada porque está sana, no le sirve de nada. Piensen en una cosa aquí en este texto, porque dice, al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, es decir, es toda una cuestión de dinero, ¿qué hacen con esta gente? Primeramente vean que hasta ahora, tanto en el primer viaje como antes, siempre los apóstoles han sido perseguidos por judíos, pero es que ahora van a ser perseguidos por judíos y por paganos. Mire, hay que saber otra cosa. Dice, al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Bueno, han de saber que la adivinación no estaba protegida por la ley. En consecuencia, estas personas que habían invertido en esta esclava, si pedían daños y perjuicios, perjuicios, esto no iban a conseguir nada. O sea que enfocaron todo, digamos, hacia una denuncia legal ante los magistrados. Es decir, politizaron el tema y nacionalizaron el tema. Entonces, empiezan a acusarles, tanto a Pablo como a Silas y los demás que les ayudaban. Dice, estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican como unas costumbres que nosotros por ser romanos no podemos aceptar ni practicar. O sea, les acusan de que trastornan el orden público, de que alborotan a la gente, y también se mete con los judíos porque dicen que tienen unas costumbres judías, o sea, están condenando las costumbres judías de alguna manera, ¿no? A ver, razón no les faltaba, porque de hecho, claro, ellos, Pablo y Silas, entre otros, lo que hacían era anunciar una religión, la religión cristiana, ¿no? Que era totalmente contraria a la costumbre y a los usos de los romanos, ¿no? Pero es que ahora es lo mismo, o sea, cuando el verdadero cristianismo se predica, siempre hay gente que se enfada, porque se están dando cuenta de que no están cumpliendo con lo que deben hacer realmente. O sea, si tú predicas verdaderamente el cristianismo, siempre la gente se te va a enfadar y van a ir en contra tuya porque a nadie le gusta que hacerle ver realmente que no estén cumpliendo con la ley de Dios. Pero claro, es que hay que entender una cosa, que el cristianismo no es una manera de pensar. El cristianismo es una forma de vida, no es una manera de pensar. El cristianismo es una forma de vida. De hecho, el Señor, me parece que es el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, con referencia a Pablo, miren lo que le dice a Pablo. Dice, capítulo 26, versículo 18, dice, te envié a los paganos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Te envié a los paganos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. O sea, esto es lo que el plan que tenía el Señor. Miren, siguiendo con lo mismo, después de lo que dicen ante los magistrados, el texto te dice, la gente se amotinó contra ellos y los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. A ver, eran 2 judíos.
En principio eran 2 judíos que eran forasteros, y los jueces no perdieron ningún tiempo en informarse sobre quién tenía la razón y sobre quién no la tenía, ¿eh? De hecho, Pablo, en la carta a los tesalonicenses, a la gente que vivía en Tesalónica, que todavía no hemos llegado, cuando Pablo convierte a la gente de Tesalónica, en la carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice: recuerda con terror la época en que pasó al principio en Filipos, y dice: después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. O sea, están diciendo que a pesar de lo que pasó en Filipos, llegaron a Tesalónica, y predicaron el Evangelio de Dios entre luchas. Bien, entonces, como les digo, como les explico, era, a ver, aquello era terrible, porque dice, la gente se amotinó y dice, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron a azotarlos con varas. O sea, eh, mm, eh, eh, era un mundo muy duro y muy cruel. De hecho, es lo que Pablo va a decir. Pablo lo dirá en la carta a los romanos, se quejará de la inhumanidad y de la insensibilidad como característica del paganismo. Pero es que era así, en el sentido de que, de hecho, había y hubo una relación causa-efecto entre los sufrimientos de Pablo y todos los demás, y sufrimientos de Pablo en Filipos, ¿no? Y la comunidad excepcionalmente floreciente y fervorosa que apareció poco a poco en Filipos. Esto se parece, de alguna manera tiene relación recuerden, vamos, que también hubo un momento en que hubo el encierro de los apóstoles en la cárcel del Sanedrín. Esto está en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos en el capítulo 16 y es mi charla, la charla 24, por si les interesara. Charla 24 es cuando los apóstoles son llevados a la cárcel del Sanedrín para ser juzgados. Y más tarde también se tiene relación con Pedro, que va al calabozo en la época de Herodes Agripa, y esto está en el capítulo 12, y es la charla número 58, si quieren seguirla. También es muy interesante, la verdad, es cómo muere Herodes Agripa. Bueno, esto, charlas 24 y 58 por si les interesaran. Entonces, finalmente te explica, dice, después de haberles dado muchos azotes, les echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que les guardase con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, les metió en el calabozo interior y sujetó sus pies con el cepo. O sea, no solamente los llevó a la cárcel, al calabozo más profundo, al calabozo interior, sino que sujetó los pies de los apóstoles, de Pablo y de Silas, con un cepo, que debía doler un montón. Pero es que además este cepo les obligaba a estar echados o sentados y acababan de recibir los azotes. O sea, imagínense lo que es estar echado encima del suelo con todos los azotes que habían recibido. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí hasta la semana siguiente, en la que veremos la liberación milagrosa de estos misioneros después, mientras están en esta cárcel. Les dejo hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.